Educación en pequeñas dosis, un podcast de Javier Bahón y María Lería, en el que unimos voces cualificadas y hacemos tribu, porque educar es cosa de todos. Hola, muy buenas. Francesco Tonucci, uno de nuestros pedagogos de cabecera, a caballo entre los siglos XX y XXI, gran investigador e interesado por el desarrollo infantil, su pensamiento y su interacción con el mundo. Sus proyectos mundialmente conocidos como La ciudad de las niñas y de los niños nos han abierto los ojos a muchos adultos sobre las verdaderas capacidades y necesidades de la infancia y, por extensión, sobre cuál sería una adecuada forma y respuesta educativa. Su dilatada carrera se ha visto inundada de premios y reconocimientos, como varios doctorados honoris causa en universidades españolas e iberoamericanas. Pero Francesco alberga una doble personalidad, lo que guardaremos como secreto que desvelaremos durante la entrevista. Probablemente descubramos por esta vía su prolífica vida como autor de decenas de títulos traducidos a múltiples idiomas. Francesco, nunca un espíritu educador ha sido tan joven como el tuyo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas, te saludo y por favor, puedes saludarnos porque va a ser un auténtico placer. Gracias Javier, gracias María. Es un gusto para mí participar a este encuentro. Bienvenido, Francesco. Es un honor tenerte hoy con nosotros. Y bueno, ahora que ya hemos echado un vistazo a los titulares de tu carrera, me gustaría ir un poquito más allá de lo académico, ¿te parece? Por eso te voy a pedir que nos digas tú quiénes son Francesco Tonucci y también Frato, a través de un sustantivo para cada uno, un adjetivo para cada uno y un verbo en gerundio para cada uno. Cuéntanos. Bueno, no es fácil, pero bueno, yo, Francesco Tonucci creo que hoy más que todo es un abuelo y Frato sigue siendo un artista. Un adjetivo para cada uno, diría optimista Tonucci, pesimista Frato. El verbo en gerundio para cada uno pondría escuchando para Tonucci, imaginando para Frato. Qué bonito, qué bueno, Francesco. Y ya que hemos desvelado aquí a nuestro querido Frato, cuéntanos, ¿cuándo y para qué nació Frato? Bueno, los personajes nacieron una primera vez en el 66, 1966, el año que yo entré en el Consejo Nacional de Investigación, y nacieron con una función psicológica como personajes de un test para medir la agresividad de los niños, en colaboración con un colega que estaba estudiando este instrumento. Pero Frato nace efectivamente 2 años después, en 1968, dentro de la lógica de revolución de este año fatal, en el cual los estudiantes se rebelaron en el mundo, casi en el mundo, porque España no pudo hacerlo de forma así como lo hicieron en Francia, Estados Unidos, en Italia. Y la función de Frato firma viñetas, es decir, estos personajes que fueron personajes de un test psicológico llegan a ser personajes de viñetas de educación y nacen como una forma más directa de comunicación con el mundo educativo. Esto era un poco compartido como objetivo de parte de muchos intelectuales. Algunos se dedicaron a un teatro popular, otros se dedicaron al cine con funciones sociales, a otros aspectos de rebeldía y de comunicación. En esto entra Frato con un objetivo muy específico, hacer visibles las palabras que los niños no pueden decir. Producir en los adultos que leen estas viñetas una sonrisa que es reírse de sí mismo. Este era un poco el objetivo y creo que en algunas veces lo consigue. Y reírse de sí misma es un elemento catártico, es decir, que ayuda a reflexionar
sobre lo que estamos haciendo, especialmente si lo que estamos haciendo es ridículo y nos produce este sentimiento de autocrítica. Francesco, yo estoy seguro de que cuando estás a solas con Frato, este te dice muchas cosas, que no sé si normalmente las sueles contar. Pero lo que me gustaría saber es, en estos tiempos en los que la sociedad está un poco muy convulsa, ¿está Frato satisfecho de sus logros? Has dicho antes que es un poco pesimista, pero como Francesco es optimista, ¿cómo se combina esto? ¿Qué te cuenta? ¿Estás satisfecho? Bueno, no, como decía, Frato siempre es inquieto y su inquietud se manifiesta porque siempre llega antes. Es decir, corre más rápido que Francesco. Normalmente, si tengo dos compromisos editoriales, uno de dibujos y uno de escritura, siempre llega antes lo de dibujos. Probablemente a mi persona, que incluye los dos personajes, le gusta más dibujar que escribir. La escritura es muy conectada con mi historia escolar, que no ha sido una historia feliz, mientras que el dibujo representa todo el otro mundo. Corre más rápido, llega pronto a conclusiones a través de una imagen, un signo, que es mucho más rápido que preparar discursos o redactar textos. Y cómo salen rápidos son esenciales, hechos con casi nada. Mi dibujo al final es una línea incompleta que ahorra mucha tinta. Ese detalle, Francesco, perdona, yo no sé si mucha gente lo sabe. Has dicho que es un dibujo incompleto, sin colores, pero luego en algunos sitios les gusta como colorearlo. Da tu versión de esto. Explícalo un poquito. Que no entendí. Sí, hay algunos colegios donde Ah, toman tu viñeta en blanco y negro y le dan color. Pero bueno, claro, como tú bien dices, no sé si se les escapa porque los dibujos no están cerrados. es que no es posible, o mejor, yo creo que yo solo puedo colorearlo. Yo tengo viñetas en color. En el último libro que se publicó, el segundo de los libros negros de Sí. Graó, hay un capítulo sobre los derechos del niño que es en color. Pero colorear un signo incompleto tiene que saber dónde termina y cómo termina. Y en general, cuando yo veo este trabajo que hacen los niños, o imitando mis dibujos o coloreándolos, le pido siempre que no lo hagan. Ujú. Es decir, no hay que copiar nada. Hay que inventar otros personajes, que cada uno de ellos tenga el orgullo de tener sus personajes. Copiar es algo que vale poco Claro. y normalmente Sí. se hace mucho en una escuela que vale poco. Francesco, has comentado ya un par de veces que tu paso por la escuela de niño no fue muy feliz y ahora la escuela sigue siendo obligatoria. ¿Significa esto que sigue sin ser interesante? Que esta idea es de Frato, que la escuela no es interesante. Y en tal caso, ¿puedes mencionar alguna causa externa a la escuela y también alguna causa interna que provoquen que hoy todavía la escuela no sea interesante? Bueno, son muchas. El tema es que si no fuera obligatorio sería vacía. Esto ya lo dice todo. Fíjate. O a lo mejor sería llena simplemente porque los padres no sabrían dónde ponerlos. Y esto es una evaluación muy triste, que la escuela hoy prácticamente sea simplemente y solamente un lugar donde dejar a los hijos. Un niño, creo colombiano, que se puede ver en internet, llorando, dice la escuela no la echa Dios, sino la echa un señor que no sabía qué hacer con los niños. Y hoy es así. No sabemos qué hacer con los niños y lo ponemos en la escuela. La escuela sigue proponiendo un programa decidido a nivel nacional o regional, materializado en libros de texto iguales para todos, poniendo temas, argumentos, nociones que casi nunca interesan a los alumnos y que no tienen ninguna relación con su vida real.
Todo esto se hace sentados y callados por horas y horas, muchos meses cada año, por muchos años. Bueno, con esto no es difícil entender por qué no le gusta a los niños. No tienen nada que coincide con sus intereses, con sus deseos y con sus necesidades. Estás incidiendo un poquito, Francesco, en algo que he leído, y es que Loris Malaguzzi te llamó agitador de conciencias apoltronadas. Así que se te concibe como el Robin Hood de las niñas y los niños. Y yo creo que está bien, pero no sé si tú lo ves así. Bueno, gracias por recordar a Loris Malaguzzi, con el cual yo viví una amistad intensa y muy interesante, que no era libre de conflictos, como todas las buenas amistades. Creo que Frato intentan serlo los dos defensores de la infancia, utilizando instrumentos diferentes. Yo aprovechando lo más posible de las mismas palabras de los niños y las denuncias a los adultos que no los escuchan. Frato con la fuerza de la sátira, del ridículo, que denuncia la ingenuidad, la falsedad, la hipocresía de los adultos. Es interesante notar que Frato y no Tonucci ha tenido el honor de la censura. Algunas viñetas fueron censuradas de revistas, de editoriales, y eran siempre revistas y editoriales de izquierda. Yo creo haber dicho por escrito o hablando más o menos lo mismo, pero nadie me creó problemas. El dibujo es más fuerte. Frato y Tonucci, sois defensores de la infancia, ¿no? Lo acabas de decir. Los niños y las niñas, pues muchas veces tienen que luchar, ¿no? ¿Nos podrías decir, escoger solamente dos de los aspectos, que imaginamos hay un montón, en el que los niños y las niñas hoy en día aún tienen que guerrear para conquistar derechos que les corresponden en este mundo de adultos? Bueno, si consideramos la Convención de los Derechos del Niño y la pasamos toda, prácticamente casi ninguno de los derechos reconocidos hoy son respetados, no tanto en países bárbaros o consideramos como no democráticos y tal, sino en nuestros países. Pero si tengo que elegir dos, diría ser escuchados y poder salir todos los días para jugar con amigos sin ser acompañados y vigilados por adultos. Todos los días y desde los primeros años. Son dos aspectos, dos necesidades urgentes que no se respetan en ninguno de nuestros países. Y son dos derechos prometidos explícitamente por la Convención en los artículos 12, el derecho a ser escuchados, y en el 31, el derecho a un tiempo libre y a dedicarse al juego. Hoy los niños han perdido tiempo libre, todo el tiempo está ocupado y no teniendo tiempo libre no pueden jugar, porque jugar acompañados es una contradicción en términos. Permíteme cambiar de tercio y leer una cosa preciosa. Una vez se encontraron tres refranes antiguos y apenas habían abierto la boca cuando empezaron a discutir. El que da primero da dos veces, dijo el primer refrán. En absoluto, exclamó el segundo. En el medio está la virtud. Craso error, exclamó el tercero. Hasta el fin nadie es dichoso. Se agarraron del pelo y todavía siguen zurrándose. Luego tenemos las historias de aquel refrán antiguo que tenía ganas de comerse una pera y se puso bajo el árbol mientras pensaba: la fruta madura cae por su propio peso. Pero la pera no cayó hasta que no estuvo podrida del todo y se aplastó contra la cabeza del refrán antiguo, que muy disgustado presentó la dimisión. Gianni Rodari, otro grandísimo amigo, Gianni Rodari, pedagogo y escritor de literatura infantil, que iba a presentar tu primer libro de viñetas en 1980 y que desgraciadamente murió unos días antes. ¿Qué hubiese querido decir Rodari en aquella ocasión, Francesco, con la desbordante imaginación y respeto por los niños que compartía contigo? Bueno, efectivamente fue una historia muy rodariana esta
de la imposibilidad de presentar mi libro y al final presentarlo igualmente. Porque yo había dibujado su libro último, que publicó antes de morir, que se llamaba Palabras para jugar, en la biblioteca de trabajo dirigida por otro gran amigo, Mario Lodi. Y cuando yo presenté los dibujos a Gianni, le pedí si me prometía de presentar el libro que estaba preparando con mis viñetas y que debía llamarse Con ojos de niño. Y se llamó Con ojos de niño. Lamentablemente, como decías tú correctamente, Gianni Rodari murió algunos meses antes de la salida del libro, en el 80, y el libro salió al empezar del 81. Pero él me había prometido. Yo pensé que debía cumplir con su promesa. Y para que sea así, elegí yo una de las poesías que estaba en este librito, Palabras para jugar, que es la poesía del señor Maduro con una oreja verde. Yo creo que esto representaba lo que Gianni pensaba de poder escribir en una presentación de un libro como lo que estaba pensando. Porque habla de una oreja que sirve para escuchar lo que dicen los niños y que una oreja madura, una oreja adulta, normalmente no entiende. Esto fue el objetivo de mi vida. Sigue siendo el objetivo de mi vida. Y creo que esta frase de Gianni lo interpreta muy bien y tengo el orgullo que esta poesía, que considero una de las más bellas de Gianni Rodari, se conoce hoy en el mundo porque yo la puse a presentación de mi libro. Porque el librito donde salió con mis dibujos ha tenido un éxito editorial muy pobre, porque salía en una colección para maestros, desarrollo de cooperación educativa, por lo cual por un grupo muy reducido, y no ha tenido mucha acogida. Al contrario, mis libros se traducieron en varios idiomas y a pesar del italiano pasaron en Francia, en España, Argentina y varios países de Latinoamérica. Bueno, esto para mí es un gran orgullo. Es muy emocionante lo que... no obstante, ese librito que dices, que yo sí lo tengo, me parece una joya de ideas para un docente. O sea que todavía podría adquirirse porque da tantas y tantas ideas para jugar con las palabras y con el lenguaje, que es algo que hoy en día falla la comprensión lectora, fallan tantas cosas con la comunicación, que sigue siendo un gran recurso, ¿no? Este de Gianni Rodari. Bueno, te pregunto también por el lugar elegido, porque todos tenemos un lugar elegido, es nuestro refugio, lugar de inspiración. El tuyo no sé si es Cervara. Sí. Ok. Sí, es por una razón muy profunda e íntima, porque es el pueblo de mi amor, donde puedo sentir más su cercanía. Bien, qué bueno era cuando os disfrutábamos juntos. Los niños y las niñas necesitarían ciudades y escuelas que también fueran su lugar elegido, su lugar de refugio, su lugar de inspiración. ¿Cómo serían esos lugares? Bueno, para los niños es mucho más simple. No necesitan lugares especiales, hechos a propósito para ellos. Al contrario, si un lugar es hecho a propósito para niños y niñas, es un lugar equivocado, como los parques de juego para niños. Son adultos que interpretan lo que interesa a los niños y se equivocan siempre. Los lugares justos para niños serán los que los niños bautizarán cualquier lugar, objeto, material, para que sea un lugar, un objeto, material de juego. Será la fantasía que transforma una escoba en caballo, un árbol en castillo, la escalera en un teatro, y no un arquitecto. Oh, Qué bueno. En este sentido también
hablando de las escuelas como lugares de inspiración, me viene a la cabeza una de tus viñetas más famosas, La máquina de la escuela. Esa viñeta que nos representa una máquina infernal, donde por un lado entran niños y niñas reales y después de todo un proceso de selección, también con sus desechos, ¿no? Y de un modelado probablemente muy autoritario, salen ciudadanos idénticamente homogéneos. Entonces, Francesco, si dibujaras hoy esa viñeta, ¿cambiarías algo? Lamentablemente no, y lo sufro mucho. Pensamos que una niña de 6 años, me lo contó su padre, en Montevideo, en Uruguay. El padre me dice, un día, después de pocos meses de escuela, de primaria, pedí a mi niña querida, ¿qué quieres más de la escuela? Y la niña contestó, irme. Ay, Esto creo que es suficiente. Claro que la forma en la cual expresé mi contraste con la escuela era una forma muy dura, se puede, pero la necesita esta forma para producir una reacción. Y creo que en el profundo, en el sentido profundo de esta viñeta, sigue vigente, sigue válida. Y lo siento, repito, lo siento mucho. sí, veo que no ha cambiado mucho la situación desde 1970, creo, ¿verdad? Que la Exacto. dibujaste. Entonces, a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien, Francesco. Entonces, no sé si te gustará mucho dar consejos o no, pero nos tienta mucho pedirte unos cuantos. Entonces, voy a empezar, aunque vendrán más después, pero voy a empezar por pedirte un consejo para los papás y las mamás y también otro para los maestros. Bueno, no es fácil dar consejos, pero bueno, para los papás y la mamá diría que mañana, porque pasado mañana será tarde, Ujú. digan a sus hijos de 6, 7, 8 años o menos de ir a la escuela con sus amigos sin adultos. Que mañana por la tarde digan a sus hijos que salgan, que llamen los amigos cercanos pitando el timbre para jugar abajo donde quieren y como quieren, y cuando vuelvan a casa al horario pactado, cuenten lo que ha pasado. Para los maestros y maestras, simplemente que aprendan a escuchar y reconocer los niños y las niñas como protagonistas y no como destinatarios de su formación. Para entender lo que entiendo decir, que lean y estudien las dos líneas del primer párrafo del artículo 29 de la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Y qué dice? ¿Nos lo resumes? Dice exactamente, los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Punto. Wow. Esto por ley y por una ley de alto nivel jurídico como es un tratado internacional que gana sobre reformas, sobre programas, sobre libros de texto y solo depende de la Constitución. Esto es el objetivo de la educación, desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes hasta el máximo de sus posibilidades. No proponerle contenidos, evaluar sus niveles, no poner adentro cosas, sino sacar de adentro lo que cada niño tiene. Su desarrollo natural, qué importante, Francesco. Pues gracias por leerlo aquí, así todos los maestros y maestras lo pueden tener presente. Y es curioso, pero en una de tus viñetas dice un niño, abuelo, ¿sabes que tengo una novia nueva? Y el abuelo le responde, yo también. Entonces, ya después de estos consejos para papás, mamás y maestros y maestras, que nos lo apuntamos todos los que lo somos, nos preguntamos, yo siempre me pregunto, ¿cómo muta un padre o una madre que educamos como podemos, ¿no? Y cuando podemos, para llegar a ser
un abuelo o una abuela que siempre parecen máster en educación. ¿Cómo os transformáis los abuelos para conseguir esto, Francesco? Bueno, antes que todo, yo tampoco tengo una novia nueva. Efectivamente, los abuelos deberían tener la posibilidad de educar a sus hijos a ser buenos padres. Lamentablemente no lo hay. Los abuelos seguro que han vivido la experiencia de la autonomía. A veces los padres de hoy puede ser que no. La autonomía de los niños terminó hace 40 años, más o menos, por lo cual depende de la edad de los padres, pero los abuelos seguro que la vivieron y la gozaron y deberían garantizarla a sus nietos y obligar a sus hijos a tener en cuenta de esta posibilidad. No tenemos ninguna justificación para no hacerlo. Las ciudades de hoy son más seguras de las ciudades donde fuimos niños nosotros, tanto en términos de delitos como en términos de accidentes. Estos son datos. Lo único que ha cambiado profundamente es el miedo. Hoy tenemos más miedos a pesar de tener menos peligro, pero esto es un argumento muy amplio que merece una reflexión para saber por qué. Hay una información y hay una política que producen miedo. Esto creo que sea el tema verdadero. Yo pido siempre a mis colegas abuelos de ser defensores de los niños, pero muchas veces no lo somos. No nos deja el contexto, ¿verdad? Y ahora un último consejo. Bueno, esto más que un consejo, podríamos considerarlo una necesidad. ¿Qué mejoras le sugerirías a las universidades, a las escuelas de formación de nuevos maestros? Prácticamente cambiar todo. Sacar todo lo que están haciendo y hacer algo totalmente distinto. No se puede formar un maestro por una escuela nueva como la que necesitamos si está todo el día sentados y callados escuchando profesores. Llegará a ser un docente que hablará todos los días dando clases a niños sentados y callados. Yo creo que la universidad, la formación de docentes debería asumir el artículo 29 de la convención que leí antes, y lo repito, los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esto debería ser el programa básico de la formación del docente. No para que sean artesanos de la educación, sino porque sean campesinos de la educación. Es decir, el artesano es lo que transforma un material inerte, como el barro, por ejemplo, y hace todo lo que quiere. No es el educador, ni en la familia ni en la escuela. Es como un campesino que no tiene ningún poder sobre las semillas y su papel es favorecer que crezcan hasta el máximo de sus posibilidades, como dice el artículo 29. Por esto la universidad no puede seguir siendo una serie de aulas y debe aceptar de llegar a ser de talleres y laboratorios, y que los que se preparan a ser maestros vivan la formación con una participación activa y no como una preparación a exámenes en el cual tienen sustancialmente que demostrar que han leído los libros de sus profesores y saben repetir lo que los profesores explicaron. Por lo cual se están preparando por una vieja escuela y esto no sirve. Bueno, Francesco, cuantísima inspiración. Por favor, cómo te agradecemos todas estas palabras que siempre nos hacen pensar y reflexionar y traer, al final, traer, porque el cambio es necesario, porque aunque Frato esté pesimista, el ejército que habéis montado entre Francesco y Frato, de profesores que realmente buscan este cambio, eso es algo para agradecerte y para agradeceros. Nos gusta terminar con lo que llamamos el efecto wow. Algo que nos conecta con nuestro niño interno y con aquello que nos hace sentirnos vivos. Sabemos que ese que te referías, el señor Maduro con una oreja verde,
Lo explicaría diciendo, perdón por esta osadía que voy a hacer, è un orecchio bambino, mi serve per capire le voci che i grandi non stanno mai a sentire. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. ¿Nos podría recomendar algo a lo que deberíamos prestar toda nuestra atención para sin duda provocarnos un wow? Estos efectos son raros. Diría una cosa que repito muchas veces, que cuando tu hija o hijo te dice, yo salgo a jugar, tú le contestas, te quiero tanto que te dejo. Qué bonito. Ahí tenemos un wow para cada día. Francesco, ha sido todo un honor, un privilegio poder hablar, charlar contigo y dejar aquí estas reflexiones grabadas para que las sigamos escuchando cuantas veces necesitemos y todas las personas que lo necesiten y se dedican a esto de la educación, sean mamás, papás o maestros. No sé si quieres decirnos alguna cosa final. No, dale. Gracias, Francesco, porque durante toda la entrevista, este tiempo juntos, realmente nos has movido algo dentro para recordarnos ver el mundo con ojos de niño, como tú siempre nos dices, y eso, intentar unir fuerzas entre escuela y familias, maestros y maestras que nos escuchan, también mamás y papás, para algo que nos ha quedado muy claro hoy, que ya lo has leído 2 veces, ¿no? Entre todos juntos, desarrollar el máximo potencial y la naturaleza de los niños, ¿no? Entonces nos quedamos con un lema tuyo muy bonito, juntos, por supuesto, y fuera, que salgan los niños, que vivan y disfruten. Gracias, Francesco. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio.